Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenido a nuestra reunión virtual. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Jueces. Y para empezar esta mañana quería preguntarte o que pienses un poquito si conoces alguna persona que haya crecido en una familia de esas que no platican mucho, ¿no? De esos que a lo mejor crecieron sin saber mucho de sus papás, como que esas personas que empezaban a platicar y decían, hey, vete aquí porque es plática para adultos, ¿no? Si, si creciste así o si conoces a alguien que creció así, normalmente tienes que pues crecer adivinando o topándote con pared para aprender, ¿no? Porque pues, no te dijeron em, algún algún truquito, ¿no? De cómo a lo mejor no meterte en problemas o cómo contestar bien o qué pasa cuando sientes X o Y, ¿no? Ese tipo de cosas que te sirven mucho cuando tus papás te lo platican, ¿no? Si te lo hubieran platicado, a lo mejor tendrías otro panorama o a lo mejor igual no le creerías, ¿no? Pero por lo menos tendrías la alternativa de haber eh, podido creer y hacer caso, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi papá, que la verdad no platicaba mucho en temas de pues, relaciones interpersonales, no hablaba mucho de sentimientos, pero sí me acuerdo que platicaba mucho en la hora de la comida o así. Hablaba de su trabajo, de los clientes, hablaba de algunas cuestiones de dinero porque él era administrador. Hablaba también mucho de la Biblia, ¿no? Yo siento que era uno de los temas que más le importaba platicar. Nos hablaba de la Biblia, nos hablaba de cosas de la iglesia y de lo que hacían en los comités o los diáconos o cosas así. Y es muy interesante cómo con el paso del tiempo, como que iba yo amarrando o empatando las palabras, lo que él me iba diciendo, a su ejemplo, ¿no? Y como que entendía un poquito más las cosas que me trataba de decir. Y o sea, si te pones a pensar, pues esa es la forma en la que nos enteramos de las cosas. No, alguien te tiene que hablar, alguien te tiene que explicar, alguien te tiene que decir, basado en lo que ha vivido, basado en lo que ha experimentado en su vida. Y pues es interesante cómo pasa de generación en generación el conocimiento, la información y demás, ¿no? Yo, al ver la persona que yo pensaba que era mi papá, y luego escuchar lo que él me platicaba o escuchar lo que otras personas me platicaban de él, cosas que él a lo mejor no me había platicado, se me hacía muy interesante, ¿no? Ver una perspectiva diferente de mi papá. Y años han pasado, obviamente, incluso ya, ya que no está con nosotros mi papá, y empiezo a recordar cosas que él me decía, cosas que él me imagino que me trataba de enseñar y a lo mejor yo en ese momento no entendía nada, pero con el paso del tiempo digo, ah, ok, ya entendí por qué me lo decía, ¿no? Y me resuena y también me acuerdo de su vida y como que todo el mensaje como que tiene un poquito más de lógica, ¿no? Entiendo mucho más lo que él me decía. Y por eso es tan importante, ¿no? O sea, mejorar la comunicación de generación en generación, tratar de que pues, platiques a tus hijos y les expliques cosas y todo lo que puedas decirles y que vaya empatado con tu ejemplo porque con el paso del tiempo lo van a ir entendiendo, ¿no? Entonces, si este tipo de ejemplos son tan claros en la vida cotidiana, a veces me pregunto por qué no lo llevamos a cabo en la vida espiritual, ¿no? O sea, es decir, esta buena comunicación que es fundamental y es clave para que las siguientes generaciones pues no se pierdan, ¿verdad? O no se alejen, o a lo mejor incluso que no batallen tanto con cómo vivir y que tengan más herramientas para poder elegir pues lo mejor posible y lo antes posible, ¿no? Creo que muchas veces estamos muy preocupados con nuestra imagen y lo que los demás piensan de nosotros, entonces tratamos de esconder las cosas malas, en lugar de pensar que lo que yo he vivido, mis errores, mis pecados, mis lecciones, las lecciones que Dios me ha enseñado, le pueden servir a la siguiente generación y como yo debo de amar a la siguiente generación, pues debo de como desear que no vivan esas cosas, ¿no? Que puedan escuchar algo que yo ya viví para que ellos pues no caigan en los mismos errores, ¿no? Y lo mismo con nuestros aciertos. Las cosas que hemos hecho bien, las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que ellos tengan esta opción, este panorama, y ya estará en ellos creer o no creer, ¿verdad?
Y todo esto siempre pues tiene que ir acompañado de la oración, ¿verdad? Para que Dios les ayude, que crean y que vivan mejor que nosotros, que ese es el propósito de las siguientes generaciones. Y que sobre todo, al hacer esto, pues puedan cumplir el propósito de Dios. Porque, o sea, si no comunicamos eso a las siguientes generaciones, pues a lo mejor se pueden perder o se puede retrasar o pueden truncar todo lo que Dios está haciendo simplemente porque no lo comunicamos bien. Entonces, es curioso empezar con este tema porque precisamente el capítulo 5 del libro de Jueces, vamos a ver un cántico que entona Débora y Barak. Entonces, si tienes tu Biblia, acompáñame a Jueces capítulo 5 y vamos a leer todo, ahora sí que todo el cántico, ¿ok? Dice así la palabra de Dios. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas. En Israel habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, y el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y Dan? ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, en Tanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Y los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, ahí cayó muerto. La madre de Sísara se asomó a la ventana, y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella, o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra
reposó 40 años. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permites abrir tu palabra, Señor, nos permites tomarnos un tiempo para pues meditar en ella, Señor. Te pido que esta mañana podamos tomarnos un momento de meditar, de tomar en serio lo que tú nos tienes para nosotros esta mañana, Señor. Te pido que podamos conectar nuestra mente, nuestro corazón con tu espíritu, Señor, que podamos conectar contigo, Señor, que tú nos hables y que nosotros respondamos, Señor, y que pongamos en orden nuestra vida para agradarte a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, es interesante cómo este cántico lo encontramos en Jueces, ¿no? Porque hemos visto cómo Israel ha caído en este círculo de desobediencia. Ya vimos a varios jueces y parece que no entienden, ¿verdad? Siguen alejándose de Dios, siguen haciendo lo malo. O sea, Dios los rescata, los rescata un ratito, hay paz y después caen en lo mismo, ¿no? Y este canto que parece, pues, hasta cierto punto como poético, ¿verdad? Está muy bonito la forma en la que está escrito. Pues vemos una recapitulación de la historia de Débora y de Barak que vimos la semana pasada y de Jael. Y en este canto vamos a ver pues varias cosas que se mencionan, vamos a analizarlas un poquito, cómo y el por qué Débora usa este método para pues, comunicar a las siguientes generaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado? Y pues a lo mejor motivarlos, ayudarlos a que no cayeran en lo mismo, ¿no? Pero primero que nada, lo primero que podemos ver y que se repite en varias ocasiones a lo largo de todo este canto es esta proclamación, ¿no? Esta invitación a loar a Jehová, a hablar, a comunicar lo que Dios ha hecho, ¿no? Y eso de loar la grandeza de Dios significa alabar, ¿no? En esta actitud como de arrodillado, de bendecir a Jehová para que las demás personas pues sepan lo que Dios ha hecho, ¿no? Y Débora como juez, como profetisa y pues, claramente compositora, escribe un salmo que si entendemos la historia de la Biblia, pues todavía no estaban escritos los salmos, apenas, o sea, todavía no existe David, estamos mucho más atrás. Pero es un método que siempre se ha utilizado para que la gente lo repita, para que se canten estas canciones, estos salmos en otros lugares y la gente se entere, ¿no? De hecho, no sé si has visto películas o series en donde los guerreros o los ejércitos llevan un cantor que está ahí al pendiente y pues componía las grandes hazañas de los guerreros y la repetía después en los bares o en así, ¿no? El típico de las series. Y entonces la gente se enteraba, ¿no? De la grande valentía de fulano o de la grande batalla que sucedió en otro lado. Y era una forma, pues, de contar lo que había pasado, ¿no? Porque, pues, obviamente no había Facebook, no había noticias, no había nada de eso. Era una forma en la que la gente se enteraba de lo que iba pasando. Y lo primero que dice el canto, o una de las cosas que menciona claramente Débora, es recordar la obra de Dios. ¿No? Por ejemplo, en el versículo 4 está hablando de lo que Dios ha hecho. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. No, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, ¿no? Mencionando cosas que habían visto o habían vivido con pues, Moisés, ¿no? O sea, en la época del Éxodo, y ya más específicamente en esta batalla con Barak y lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, el versículo 20 dice: Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Entonces, perdón, o sea, a lo mejor, o sea, no sabemos exactamente qué fue lo que hizo. Sabemos que Dios es el que les dio la victoria. Pero con lo que vemos aquí, si te acuerdas que, o sea, Císara está atacando a los de Israel con 900 carros errados, ¿no? Entonces de repente se deja venir un agua, una lluvia, algo que hace que la tierra esté toda suelta, no llena de lodo, pues los carros ya no servían para nada, ¿no? Y salen todos corriendo a pie. Entonces Dios vuelve a meter su mano, vuelve a darles la victoria. Y el punto de todo esto es alabar a Dios, ¿no? Alabar a Dios.
Entonces, cada cosa que menciona Débora la vamos a empatar un poquito con lo que nosotros debemos hacer y ver si lo estamos haciendo o no. Entonces, el Salmo 19.1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y me encanta este pasaje no solo por lo que implica, ¿no? Que las estrellas es algo que, o sea, en donde podemos ver claramente la historia de Dios y claramente la gloria de Dios, sino que el vocabulario que usan es algo que, o sea, nosotros mismos lo debemos de hacer. Porque dice que cuentan la gloria de Dios, ¿no? Dice que anuncia la obra de sus manos, que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿No? Si los cielos cuentan y la gloria de Dios, pues nosotros como su creación se supone que debemos de hacer lo mismo, porque nuestra existencia es para alabar a Dios y para glorificar a Dios. Y un salmo muy famoso que muchas personas han compuesto canciones con eso es el Salmo 148. Si lo tienes, vamos rápidamente al Salmo 148. Este, Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento, la tempestad, que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto, todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. O sea, está hablando de que todo tiene que alabar a Dios. Y luego dice, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Se ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Entonces te habla de que todos debemos de alabar a Dios y como creaciones suyas, como Romanos 1 dice, ¿no? Que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles por medio de las cosas creadas. Nosotros entramos dentro de esas cosas creadas y es nuestra responsabilidad y nuestro deber alabar a Dios, de proclamar, ¿no? Anunciar lo que Él ha hecho. Y creo que por eso constantemente estamos viendo ese énfasis en la Biblia de conocer lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas. ¿Por qué? Porque así aprendes lo que Dios ha hecho, te maravillas de las cosas que Él ha hecho en Samuel, en David, ¿no? En todos estos personajes que encontramos en la Biblia y ya está, ahora sí que de nuestro lado la pelotita, de nuestro lado de la cancha, para ver si lo creemos o no lo creemos, si lo aplicamos en nuestra vida o no, si esto lo aplicamos en nuestras circunstancias y cuando Dios actúa en nuestra vida, entonces la gloria se la lleva Él. Y es algo que tenemos que entender. Es nuestra responsabilidad glorificar a Dios. Entonces, alguien, alguien se tomó el tiempo de escribir esto. Obviamente, inspirados por Dios, escriben la Biblia, pero alguien estaba al pendiente, alguien estaba escribiendo lo que Dios estaba haciendo para que otras personas se enteraran, ¿no? Y esto de tener esta actitud de anotar, de escribir las cosas que Dios hace, eso es una práctica que yo siempre recomiendo a mis discípulos, ¿no? Tienes que tener conciencia de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tienes que anotarlo, tienes que escribir cada cosa porque somos pésimos y siempre se nos olvida, ¿no? En 1 Crónicas 16, versículo 11, vemos un salmo que escribe David, que está en Crónicas, interesante. Pero una partecita dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces, ¿cómo hacemos memoria? Pues tenemos que hacerlo activamente. Tienes que estar observando, tienes que estar
poniendo atención a lo que Dios hace y tienes que escribirlo para que no se te olvide. O sea, haz un pequeño resumen cada mes, cada 6 meses, como tú prefieras, pero haz un resumen de lo que Dios ha hecho para que con el paso del tiempo puedas regresar, ¿no? Puedas regresar y ver qué es lo que Dios hizo en tu vida, cómo te sentías, cómo te sentiste después de que Dios hizo algo. Y a lo mejor no somos tan poéticos como David, pero es importante eh, el cobrar ánimo, el hacer memoria de lo que Dios ha hecho, porque eso nos aumenta la fe. No, si tú no tienes la costumbre de hacerlo, te lo recomiendo porque, o sea, de repente abres tu diario, tu agenda de unos años atrás y te das cuenta lo que Dios hizo, ¿no? Y te acuerdas porque lo estás escribiendo con la emoción del momento, ¿no? Con lo que tú estabas sintiendo, con a lo mejor el estrés de aquella situación en donde Dios entró y te rescató y dices, wow, o sea, ahorita que estoy pasando algo similar, pues voy a sentir lo mismo, ¿verdad? Voy a confiar otra vez en Dios, voy a recordar que Él está ahí, que me puede sacar adelante o lo que sea. Pero por eso la instrucción de hacer memoria de las maravillas que Él ha hecho. Y en el caso de Débora, que está precisamente anotando, ¿verdad? Está escribiendo una canción para que la gente se entere de lo que Dios ha hecho. Ese objetivo es bien importante, que todos se enteren. Porque, por ejemplo, el versículo 3 de nuestro pasaje esta mañana habla de que debían de oír, ¿no? Oír los reyes, escuchad, oh príncipes, con esta, con esta con esta intención de que escucharan lo que Dios ha hecho, ¿no? Y luego, más adelante, me imagino que ella estaba pensando en que, como dice el versículo 11, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Y es interesante, ¿no? Como ella se está imaginando allá lejos de la guerra, ¿no? Lejos de todo lo que está pasando, alguien sacando agua en los abrevaderos y cantando esta canción, recordando lo que Dios ha hecho. Y es importante porque tiene un propósito, porque dice que repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de las aldeas en Israel. Perfecto. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Entonces, el propósito es esto, ¿no? Que sigan a Jehová, que vayan a buscarlo, que, que sigan el plan que Dios tenía para ellos. Porque el propósito de comunicarles a los demás las maravillas que Dios ha hecho es que todos conozcan a Dios, ¿no? Que todos proclamemos lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas para que otras personas puedan llegar a Él. Y eso debe ser lo que los motiva. O sea, y no el orgullo, ¿verdad? No el orgullo de que mira lo que yo he logrado o voy a esconder esto porque es un error mío. Muchas veces le quitamos la gloria a Dios por llevárnosla a nosotros o escondemos lo que Dios ha hecho por o sea, por no querer que la gente vea nuestros errores. Pero si tú entiendes que ese pecado en el que tú has caído y que Dios te ha sacado, esa victoria o ese lugar donde de donde Dios te sacó, pues a lo mejor hay otras personas que están sufriendo lo mismo, que están viviendo lo mismo. Y si tú les comunicas la grandeza de Dios, lo que Dios hizo en tu vida, a lo mejor esa persona va a cobrar ánimo. A lo mejor esa persona va a tener pues una alternativa, ¿no? A lo que está viviendo, a lo que está sufriendo, a la depresión en la que está. Entonces, cuando guardamos silencio, cuando no proclamamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues en realidad es una falta de amor hacia cualquier persona que pudiera estar viviendo lo mismo que nosotros. Entonces hay que pensar por qué no lo estamos haciendo y no caer en eso. Acompáñame rápidamente al Salmo en 145, versículos 5 al 7. Dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Me llamó la atención este salmo, porque para poder hablar de los hechos maravillosos de Dios, para que la gente hable de su grandeza, para poder publicar lo que Dios ha hecho, pues primero que nada, tienes que poner atención. Tienes que estar meditando y tienes que observar lo que Dios ha hecho en tu vida para poderlo escribir, para podérselo platicar a alguien, para poderlo proclamar.
¿no? O sea, no solo lo que dice la Biblia, porque es importantísimo conocer lo que Dios ha hecho en la vida de las personas que vienen en la Biblia, pero no solo es eso, sino también en nuestra propia vida. Ver lo que Dios hace en nuestra vida, identificar esas cosas que Él hace para proclamarlo, ¿no? Así como Dios salvó a David de esta circunstancia, a mí también me sacó de este problemón. Y te puedes identificar y otras personas se pueden identificar contigo. A veces creo que ni cuenta nos damos de todo lo que Dios hace. Pues porque estamos muy ocupados o por el estilo de vida que llevamos, ¿no? No nos frenamos a darnos cuenta cómo Dios nos sana, ¿no? Nos proveyó de alimento, nos sacó de algún problema, eh, nos salvó de un accidente, lo que sea, pero si no te tomas el tiempo de frenar y observarlo, entonces pues no estás haciendo lo que debes de hacer porque dice que debemos proclamar las maravillas de Dios en nuestra vida y en la de otras personas. Y si no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo. Desobedeciendo la instrucción de alabar a Dios, de proclamar sus maravillas, ¿verdad? Porque es una instrucción. También se me hace interesante que Débora, en medio de todo de este canto, o sea, les recuerde el problema, ¿no? Dice que en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. ¿No te está pintando un cuadro de qué tan feo era vivir en Israel en esos momentos? O sea, no había vida en comunidad, no había seguridad, estaban, ahora sí que, atosigados completamente por sus enemigos. ¿No? Y dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Entonces el hecho de que ella incluye la situación, el problema, cómo estaba la vida en medio de su canto, suena como una advertencia para la siguiente generación. O sea, diciéndoles, a ver, vean cómo estaba la vida. O sea, cada vez que se alejaban de Dios, ¡pum!, venían las guerras, ¿no? Cada vez que escogían otros dioses, esto es lo que pasaba. Y no estábamos tranquilos, estábamos, ¿no?, completamente subyugados por estos cuates, nos tenían atosigados, ¿no? Entonces, además no tenían armas, estaban completamente oprimidos, entonces, o sea, como diciéndoles, esto no es algo que queremos. ¿Y cuándo pasaba esto? Cuando se iban con otros dioses. Y lo pone aquí para que la gente se entere, la gente diga, oye, pues yo no quiero eso tampoco, ¿verdad? Entonces vamos a aprender la lección de lo que ellos ya sufrieron. Y siento que muchas veces en nuestra propia vida ocultamos lo malo y normalmente cuando no decimos las cosas, no decimos la realidad, pues caemos una y otra vez en lo mismo. Si tú a una persona que no le tienes confianza y a lo mejor tú puedes ayudarla de alguna forma, te pregunta, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Y siempre todo está perfecto. Dices, úchale, pues nunca le vas a poder enseñar nada. En cambio, si fuéramos un poquito más sinceros y les dices, híjole, pues estoy batallando con esto, fíjate. Y estoy tratando de hacer esto y esto, pero no me está funcionando. Y pasando un tiempo le dices, oye, ¿te acuerdas de ese problema que te dije? Mira, ya lo resolví, fíjate que pasó esto, Dios me ayudó de esta forma. ¿No? Pero, o sea, todo lo que hacemos mal o todos nuestros problemas, nuestros errores, deben de ser para aprender. Y es nuestra responsabilidad que a veces no entendemos el poner atención y poderle decir a los demás, oye, aguas, mira, ahí está la piedra, no te vayas a tropezar. Y te va a decir, oye, ¿tú cómo sabes? Ah, bueno, es que yo ya me caí, ¿verdad? Es el chiste. Es el chiste que le digas, yo ya me caí, entonces tú no te vayas a caer. Y no se van a burlar de ti porque ya te caíste, sino que te estoy ayudando para que tú no te caigas. Y muchas veces pensamos, no, es que cómo o sea, van a decir que yo me caí. Y ahí va la otra persona y pum, se tropieza en la misma piedra. Y es muchas veces por nuestra falta de amor, por nuestra falta de compartir lo que nosotros ya vivimos. Entonces, si vemos lo que está diciendo Débora, decimos, a ver, aguas, no te vayas con otros dioses. A ver, aguas, no estés desarmado, tienes que conocer la Biblia, tienes que conocer la espada, tienes que estar bien entendido de qué está pasando, ¿no? En esta guerra espiritual en la que estamos. Y para hacer esto, pues implica que debemos estar vigilantes.
Debemos estar alertas, debemos estar enfocados y muchas veces no lo hacemos porque debemos de estar entrenando a otros. Debemos de pasar tiempo con ellos. Debemos de estar pues abriéndonos y siendo sinceros y dejar a un lado las hipocresías, ¿verdad? Porque entonces todo es una farsa. Todo lo que hacemos en la iglesia es una farsa porque estamos viviendo estas vidas aparentemente perfectas en donde nadie compartimos nada de lo que estamos haciendo mal y lo que pasa es que la siguiente generación está igual o peor porque no aprenden de nuestros errores. Y por eso Débora lo incluye en el canto para que supieran y se fuera como una advertencia, ¿no? Y dentro del pueblo de Israel, es interesante este pasaje porque les dice varias cosas, ¿no? Pero se repite en varias ocasiones la frase load a Jehová. Y, por ejemplo, en el versículo 2 dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. O sea, pareciera que les va a echar un piropo a las personas que hicieron algo, pero lo que les dice es load a Jehová. Y luego el versículo 9 también, ¿no? Dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Una vez más, ¿qué dice? Load a Jehová. O sea, pareciera que les va a echar un piropo por lo que hicieron, pero en realidad la instrucción es por lo que ustedes se hicieron, load a Jehová. O sea, no a ellos mismos, no se echen flores ellos mismos. Se ofrecieron, entregaron sus vidas voluntariamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para los propósitos de Dios. Y gracias a Dios, o sea, alabado sea Dios porque ustedes hicieron esto. La gloria siempre se la lleva Dios. Porque entonces estas personas voluntariamente entregaron sus vidas para los propósitos de Dios. Y es importante que repite varias veces el tema voluntariamente. ¿No? Dice más adelante que están dispuestos a morir para Dios y para sus propósitos. Entonces, con estas frases me viene a la mente un poquito Romanos 12, ¿no? Que Romanos 12, perdón. Que nos dice que, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué parecido es esto, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que nos entreguemos voluntariamente, ¿no? Como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para Él. O sea, que entreguemos nuestra vida para Él, para sus propósitos. Porque todo lo que hacemos voluntariamente, pues debe ser para Él, ¿no? De todas formas, debería ser para Él. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, somos voluntarios, pero para sus propósitos. Entonces, de la misma forma que estos caudillos, ¿verdad? Que estos voluntariamente se ofrecieron para pelear esta batalla de Dios, o sea, que Dios les había entregado. De esa misma forma, nosotros debemos de entregar nuestra vida para los propósitos de Dios. Y una de las cosas que recalca Débora es que cuando alguien empieza a obedecer, otros lo siguieron, ¿no? Y menciona Débora como varias tribus y varias ciudades siguieron a Barak y siguieron a estos líderes de la nación. Porque cuando alguien obedece, es más fácil que los demás también se animen. Que digan, bueno, allá hay alguien que está tomando la iniciativa, que está siendo valiente, que está obedeciendo a Dios y pues yo también quiero, ¿no? Y el versículo 9 empieza diciendo que mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Me encanta, ¿no? El tema de lo bonito que suena, ¿no? Porque yo no puedo escribir así de bonito, pero dice que su corazón es para aquellos que se entregaron a Dios. O sea, ella estaba en el mismo canal, ella estaba completamente entregada a ellos, ¿verdad? Fascinada con ellos. ¿Por qué? Porque se habían entregado voluntariamente a Jehová. Entonces, juntos podían loar, podían alabar a Jehová. Y nosotros nos debemos de preguntar, ¿verdad? ¿Estamos conectando con las personas correctas? O sea, entre nosotros, nuestro corazón está conectado como un grupo de personas que tiene un mismo sentir, que estamos unidos, que estamos alineados, ¿verdad? A los propósitos de Dios. Nuestro corazón está
completamente entregado a cualquiera que pone a Dios sobre todas las cosas? Pues porque es el propósito, ¿no? Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando me topo con una persona que ama a Dios sobre todas las cosas, mi corazón está con él. Mi corazón está con ella. Con cualquier persona que ama a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que eso me va a ayudar, me va a acercar a Dios, me va a motivar a yo hacer lo mismo. Y si somos varios, entonces se da algo muy padre. Y, y lo que hace Débora también es un poquito este tema como de reconocimiento y de reclamo. Y se ve el contraste muy interesante porque en el versículo 14 dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. No está hablando bonito de estas personas que sí se entregaron, ¿no? Más adelante dice el 18, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Como que les da este pequeño reconocimiento de que estas personas se entregaron voluntariamente, jalaron, ¿verdad? Siguieron el ejemplo de Barak, siguieron lo que ella estaba organizando, ¿verdad? Y al mismo tiempo le suelta como un poquito de reclamo. Porque dice el versículo 15, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Y luego también le echa un poquito en cara a Galad. Se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y Dan? ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Entonces, claramente hace una distinción, ¿verdad? Entre Efraín, Manasés, que es Maquir, Benjamín, Zabulón, Isaacar y Neftalí. Les dice, muy bien, qué bueno que hicieron esto. Y Rubén, Gad y Manasés, que estaban en Galad, Dan y Aser, les dice, muy mal, ¿por qué se quedaron ahí, verdad? Y les dice a los de Rubén, hubo grandes propósitos de corazón, grandes intenciones, ¿verdad? Muchas veces todo lo que queremos hacer para Dios se queda en grandes intenciones, pero nos quedamos como los de Manasés, atendiendo al ganado, en vez de ir a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos, atendiendo las cosas de este mundo, nuestras naves, nuestros ganados, y Dios, bien gracias, ¿verdad? Pero grandes propósitos de corazón a veces tenemos, ¿verdad? Y se queda en puras intenciones. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y es padrísimo este pasaje porque así como nos dice que nos despertemos, y que nos levantemos, dice que Débora se levantó. Todos estos hombres se levantaron. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a seguir durmiendo? No, o vamos a levantarnos y hacer nuestra parte. ¿No? Y es interesante que la Biblia siempre habla de que debemos resplandecer como luminares. O sea, levántate los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y para qué te alumbra Cristo? Si no es para alumbrar también a otros. Cuando Cristo nos alumbra es para que alumbremos a otros. ¿Y cuál es la función de la luz? Pues que destruye las tinieblas. El objetivo de que encendamos la luz es salir de las tinieblas. Que la gente pueda ver claramente que podemos seguir el camino que Dios nos está trazando. Y ese es el objetivo. Entonces cualquier persona que se pusiera a cantar esto iba a poder recapitular todas estas cosas. Iba a poder pensar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy participando o no? ¿Me van a reprochar o no? Y ya para terminar, habla un poquito fuerte este canto acerca de los enemigos de Dios. Por ejemplo, el versículo 19 dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. No, porque eso es lo que busca el mundo. Estaba buscando el dinero, el botín. Y la forma en la que habla la mamá de Císara, te das cuenta que es lo único que tenían en la mente. Porque obviamente Císara no regresa porque fue derrotado y se está tardando más de lo normal. Y empieza diciendo, la madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen?
¿no? Y las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca el mundo? Pues el dinero, ¿no? La ropa, los vestidos, el glamour, las mujeres. ¿Y qué dice el pasaje? Que no se iban a llevar nada, sino que iban a perecer. Y los enemigos de Dios, como dice el versículo 23, dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Se iban a tener maldición los que estaban en contra de Jehová. Y dice el versículo 31, así perezcan todos sus enemigos, oh Jehová. Todos tus enemigos, oh Jehová. Todos los enemigos de Dios van a acabar maldecidos, derrotados, porque ir en contra de Dios pues no nos conviene a nadie. ¿No? Y el versículo 31 da el contraste, da el cierre para que pongamos atención en nuestra vida y dice, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Eso ya es de parte del narrador. Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con las personas que aman a Dios. Y solo hay de dos sopas, o amas a Dios o eres de sus enemigos. Y Dios nos amó primero, nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregó a su Hijo para morir por nosotros, para arreglar este problema, esta enemistad que tenemos con Dios por causa del pecado. O sea, la única forma de pagar la deuda que tenemos con Dios por el pecado es la muerte. Y el único que puede pagar esa deuda por nosotros es Jesucristo. Y de esa forma reconciliarnos con Dios. Porque estábamos peleados, digamos, éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Entonces, si tú no estás reconciliado por Dios por medio de Jesucristo, sigues siendo de sus enemigos. Y a los enemigos no les va a ir bien. Pero por eso Dios nos muestra su palabra, por eso Dios nos muestra su plan, por eso Dios nos da la opción de escoger reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Y si tú ya eres de la familia de Dios, porque ya te reconciliaste, ¿verdad? O sea, si tú ya recibiste a Cristo, estás, estás de su lado, estás, vamos a decir, en el pueblo de Dios. ¿Tú qué crees? ¿Que te reconocerían tu trabajo para Él o te reclamarían? De esto que vimos en las tribus. ¿De qué lado de las tribus estarías? ¿De las que están haciendo su parte o de las que se quedaron papando moscas? Porque tenemos un encargo, tenemos la gran comisión que es ir y hacer discípulos. Es el encargo que Dios nos ha dado. Y si nosotros no estamos proclamando el amor de Dios, no estamos alabando a Dios con nuestras vidas, si no somos luz, si no vivimos esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, de tal forma que la gente se entere de lo que Dios está haciendo, pues entonces no estamos haciendo nuestra parte. Estamos siendo piedra de tropiezo para las siguientes generaciones, tanto física como espiritual. Porque es nuestra responsabilidad glorificar a Dios y proclamar a los cuatro vientos lo que Dios hace. Y me llama mucho la atención cuando nos topamos con un versículo tan duro como el versículo 23, que dice que el ángel de Jehová dijo que maldijeran a los de Meroz, que maldijeran severamente a sus moradores porque iban en contra de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, si pensamos en un libro tan fuerte como el libro de Jueces, en donde generación tras generación, o sea, la seguían regando cada vez más, ¿no? Y estaban en este círculo de desobediencia tras desobediencia, y, y me pongo a pensar, bueno, ¿y nosotros en nuestra generación cómo estamos? ¿Qué tanto estamos haciendo lo mismo que los jueces? Porque muchas veces tratamos como de suavizar lo que dice la Biblia. A lo mejor, o sea, porque no la queremos, o a lo mejor porque no queremos hacer lo que dice que hagamos. Pero si tú ves pasajes como, no sé, Jeremías 48:10, que habla fuertemente, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada.
Obviamente estamos hablando de un contexto de guerra, pero está diciendo, o sea, el principio aplica. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Es decir, el que hiciere falsamente la obra de Jehová, o el que le hiciere por engaño, simplemente por aparentar, ¿no? O maldito el que tuviere su sangre de la espada, el que no le entre a la batalla. No una batalla física, sino una batalla espiritual. O sea, somos responsables nosotros de la guerra en la que estamos espiritualmente. ¿Le estamos entrando o no? O a lo mejor un pasaje rudísimo como de 1 Corintios 16:22 que dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y lo dice Maranata, ¿verdad? O sea, el Señor viene. O sea, maldito el que no ama al Señor. Y eso es lo que dice la Biblia. Y muchas veces como que no nos gusta decir, bueno, es que no, son mis opciones y hay que darles chance. A ver, la verdad es la verdad. Y dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Porque como veíamos, o eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Y si tú amas a Dios y entiendes lo que Él ha hecho por ti, entonces no te queda de otra más que amarlo de regreso y sellar ese compromiso, ese pacto que has hecho con Él, ¿no? Y una de las cosas más claras en las que podemos demostrar nuestro amor para Dios es obedeciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Como dice Juan 15, el que me ama guarde mis mandamientos. Entonces me hace tremendo un canto así, porque nos debe recordar lo que Dios hace, ¿no? Y un canto así nos motiva a levantarnos, a entregar nuestra vida voluntariamente a Dios. O sea, a entender que nos estamos entregando para Él, nos estamos entregando para sus propósitos. Debemos recordar, o sea, ¿cómo va a escuchar la gente? ¿Cómo van a escuchar las siguientes generaciones si nosotros no proclamamos lo que Dios ha hecho? Lo que Dios ha hecho en las vidas de otras personas, lo que dice la palabra de Dios, proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Debemos de ponernos la meta que toda la gente a nuestro alrededor se entere, ¿no? De las maravillas de Dios, que todo México sepa quién es Dios, que todo México sepa que el amor de Dios está al alcance de cualquiera que quiere creer en Él. Y de esta forma que podamos llegar hasta lo último de la tierra y que todo el mundo tenga la esperanza que solamente Dios nos puede dar. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por este canto, Señor, por este salmo que está tremendo, Señor, que podemos ver todo lo que tú quisiste plasmar en él, Señor, para que generación tras generación pudiéramos ponernos a pensar, Señor. Conocer lo que tú haces, conocer lo que pasa cuando nos alejamos de ti, Señor. Poder ser motivados, Señor, a entregarnos voluntariamente a ti, Señor, a tus maravillas, a tus obras, Señor. Te pido por favor que al leer esto, Señor, seamos pues, motivados, Señor, a levantarnos, que no nos quedemos despiertos, digo, dormidos, Señor, que nos quedemos cuidando las ovejas, cuidando los barcos, Señor, sino que nos levantemos y trabajemos para ti, Señor. Te pido que tú pongas esto en nuestros corazones, que tú nos motives a entregarte en nuestras vidas, Señor, para glorificarte, para alabarte, para proclamarte, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, muchísimas gracias. Espero que tengas una excelente semana. Si Dios quiere, nos vemos hasta la próxima.